en un año. Es una bendición. Muy buenos días. Tu salud mental. Y entramos al capítulo 26 del libro de Mateo, que nos dice que tiene como tema muerte y resurrección de Jesús el Rey. Vamos inmediatamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me querréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quiere que preparemos para que comamos la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Seré yo? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Dios mío. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Pues tú lo sabes que eres tú. Deja de preguntar. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracia, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Qué hermoso, aleluya. Aquí el Señor estaba cenando la última cena con sus discípulos. Gloria a Jesús. Y vemos aquí cómo el corazón del maestro está como acongojado por una parte, porque dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Le dijo el Señor ahí mientras comía, mientras cenaba. El Señor, oiga, lo más grande es, usted sabe que lo van a matar. Eso es lo más grande.
Que Dios nos guarde. Y el Señor vivió toda su vida sabiendo que un día tenía que entregar su vida por ti y por mí. Dice el versículo 31, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Le dice Pedro. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos le dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Usted sabe lo que es un alma triste hasta la muerte? Wow, estaba angustiado, mis hermanos. El maestro se sentía angustiado. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, como ayúdenme. Ay, ay, ay. Ayúdenme, le decía Jesús a los discípulos, pero los discípulos también estaban entristecidos y por causa de tanta tristeza, el sueño había cubrido su vida también. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta carne no quiere que tú ores. Esta carne no quiere que tú ayunes. No quiere que tú leas. Tú lees un capítulo y ya tú estás bostezando. Y loco por terminar. La carne te hace la guerra a ti. Esa es tu peor enemiga, la carne. Porque no quiere saber nada de Dios. Y dice las escrituras que tampoco se sujeta a las cosas de Dios. No puede. Pero, claro, lo que tú alimentes más, lo que tú más alimentes es lo que más fuerte será. Si tú alimentas más tu carne, carne tú serás. Pero si tú alimentas más tu espíritu, en espíritu tú vas a vivir. Amén. Y dice el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez. Siendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ay, 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 ay. Mire que aquí el Señor le dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, vuelve el Señor otra vez y le dice, vuelve Jesús otra vez donde el Padre le dice, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y lo halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Wow, qué difícil ese momento para nuestro Señor Jesús. Dios, pero eso lo hizo por ti y eso lo hizo por mí, para que hoy tú y yo podamos tener vida eterna.
para que tú y yo podamos ser libres del pecado, podamos tener acceso a Él, podamos entrar al trono de la gracia, podamos acercarnos porque alcanzaremos oportuno socorro, podamos entregar nuestras cargas a Él. Esto Jesús lo pasó por ti, para que tú puedas depositar sobre Él todas tus ansiedades. Esas cargas que tú vienes cargando desde hace mucho tiempo, ya basta, ya. Ya tú no puedes seguir cargando ese resentimiento, ese dolor, esa culpa. Ya tú no puedes seguir batallando con esos pensamientos una y otra vez. Entrégalo a Cristo, entrégaselo a Él y Él sabrá qué hacer. Vamos a descansar en los brazos del Maestro. Vamos a descansar en los brazos de Jesús, porque por eso Él murió por ti, para que tú hoy puedas tener vida eterna. Y dice las Escrituras que Jesús le dijo: ya, descansad, ya, ahí viene el que me entrega. Qué difícil, hermano, es ser traicionado por uno de tu propio equipo, de tu propio círculo. Qué difícil es que personas allegadas a ti te traspasen. Qué difícil, duele. Pero también recordemos, mis hermanos, que el Señor Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y se quedó con Judas. No lo echó fuera, se quedó con él. Dice el versículo 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le dio un beso. Oiga, qué descarado. Oiga, qué desfachate, Dios mío, guárdanos. Pero déjeme decirle algo. Esto lo hizo Judas físicamente, pero tú y yo lo hacemos cuando nosotros decidimos darle la espalda a Jesús y el sí al mundo. Cuando tú decides buscar los placeres de este mundo, alejarte de la iglesia, alejarte de Dios, tú haces lo mismo que Judas. Le das un beso y le dices: salve, maestro, sabiendo que estás haciendo muchísimas cosas malas, muchísimas diablurías, muchísimas fechorías. A nosotros nos pasa lo mismo cuando nosotros queremos engañar al Señor, haciendo creer que estamos bien y estamos mal. No te conviertas en un Judas, porque hay esperanza para ti. No te conviertas en un Judas, porque los Judas terminan ahorcándose. Ven a Cristo, entrégale tu vida a Dios, que estás a tiempo todavía. Vamos a pedirle al Señor fuerza para seguir este camino, porque ahí está la vida de Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Pedro negó a Jesús, pero Pedro no se quedó ahí. Y usted ve cuál es la diferencia de Judas y Pedro. Pedro no se quedó ahí. Pedro dijo: sí, está bien, lo negué, le fallé, tenías que estar ahí y no pude estar. Me fallaron mis fuerzas, quise pelear con mis fuerzas humanas y no pude. Y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente, pero pidió perdón y se reconcilió con el Señor. Sé un Pedro hoy. Hoy tú puedes ser un Pedro. Hoy tú que estás ahí, que me escuchas, puedes convertirte en Pedro y reconciliarte con el Señor. Yo estoy segura que Dios no te va a decir que no, porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Y dice aquí las Escrituras que el Señor le dice, y Jesús le dijo: amigo. Oiga cómo le dijo Jesús: amigo, ¿a qué vienes? Ay, 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 qué dolor. Dice un salmo, déjeme ver, el Salmo 41, versículo 9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía,
alzó contra mí el calcañar. Mi hermano, qué doloroso es que de tu propio círculo de amistad tú recibas estas traiciones. Esto es como que, esto te hiere, esto es como para destruirte, pero fiel es Dios que nos da siempre la victoria para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Dice que luego Jesús le dice, amigo, ¿a qué viene? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Este fue Pedro. Lo que pasa es que su nombre no se menciona aquí por discreción en ese tiempo para que no hubiera represalia contra él. Pero en otro evangelio, me parece que en el evangelio de Juan, nos habla claramente y nos dice el nombre. ¿Quién fue el que le voló la oreja al criado del sumo sacerdote, que fue Pedro? Entonces Pedro aquí saca su espada y agarra, porque Pedro, recuerde que Pedro le dijo al maestro, yo voy a ir contigo donde sea. Entonces cuando el maestro lo agarran y se lo llevan, Pedro, que anda con un machete ahí, agarra la espada, saca la espada y le vuela la oreja al criado del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Pedro creía que era de esa manera que se iba a pelear, y no era así. Pedro no estaba entendiendo que esto no era con almas físicas, sino con almas espirituales, y él no estaba muy armado con armas espirituales, pero sí con las físicas. Pero cuando entonces el Señor le dice a él, Pedro, no es así, guarda tu espada, porque al que espada mata, a espada morirá. Entonces Pedro, al Jesús decirle eso, se ve desalmado y dice, y ahora, ¿y cómo es que vamos a pelear? ¿Cómo es que nos vamos a defender? Entonces, al él quedarse desarmado físicamente y desarmado espiritualmente, porque no tenía la armadura espiritualmente, por cuanto no sabía cómo batallar en lo espiritual todavía, Pedro no sabía todavía cómo hacer esto, se entra en un miedo y en un pánico y en un temor. Y es por esto que entonces él niega al Señor. Dice las Escrituras, ¿acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Le está diciendo Jesús ahí, en el medio de ese tirijala. Yo te jalo, tú me jalas, yo te doy, yo te arranco, Le está hablando Jesús con la vida de Pedro. Porque recordemos que Jesús le dice a Pedro, pero yo he rogado. En los capítulos anteriores, aquí Mateo capítulo 26, versículo 34, dice, pero yo he rogado para que tu fe no te falte. Dice ahí, oh, qué lindo es el Señor. Qué lindo, qué lindo. No, en esta parte no es que lo dice. En esta parte, en el versículo 26, capítulo 26, versículo 34 dice, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. En el otro evangelio dice, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. Le dice el Señor. Entonces Pedro, en este tumulto y en esta cosa, Jesús comienza a hablar directamente con Pedro. Sí. Y el Señor sabía lo que estaba haciendo. Jesús sabía que era uno de los discípulos que él no podía perder. Porque en una oración que le hace Jesús al Señor, le dice, Padre, lo que me diste lo he guardado. Solamente se perdió uno y fue el hijo de perdición para que se cumpliese la escritura. Pero Pedro no podía. Porque el Padre se lo había entregado. Entonces aquí cuando se arma esto, hermano, Jesús habla con Pedro y dice, Pedro, guarda tu espada, corre. ¿Acaso tú crees que yo no puedo clamar a mi Padre y Él me enviaría 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Le está hablando Jesús a Pedro. Entonces, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido, con espada y con palo para prenderme.
cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, no me echaste mano. Mas todo esto sucede para que se cumpla las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Todos los discípulos dejándole, huyeron, porque ellos vieron lo que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, guarda tu espada, que no es así. Entonces ellos no sabían cómo era que iban a pelear, pero Jesús se lo dijo a ellos. Jesús le dijo a ellos: velad y orad. Cuando Jesús entró al Getsemaní con ellos, le dijo a ellos: velad. Esa fue la parte esa fue las armaduras que el Señor le estaba entregando a ellos, pero ellos no supieron, ellos se durmieron. Y cada vez el Señor fue 3 veces al lugar de oración y volvía donde estaban ellos, porque el Señor lo había dejado un poquito más para adelante y se había retirado un poquito más para allá. Cuando el Señor vuelve donde están ellos están durmiendo. El Señor le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y se va, vuelve: velad conmigo, velad por lo menos 1 hora, velad. No, durmiendo. Pero entonces las armaduras espirituales que el Señor le estaba dando, ellos no supieron tomarla, pero tenían las físicas. Y la Biblia dice que tu lucha y mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores que se mueven en las regiones celestes para hacerte la vida imposible y para hacerme la vida imposible a mí también. Pero que esto no se vence con espada física, sino con armas espirituales. Nosotros podemos vencer con las armas espirituales, estrategias espirituales. Y al ellos ver esta situación dijeron: no, pero que no sabemos cómo que lo vamos a hacer. Se desgaritaron todos y dejaron a Jesús solo. Pero Él no estaba solo. Él no estaba solo. Pero qué difícil es que todos te dejen solo físicamente. Es doloroso, pero eso Jesús lo pasó por ti, por mí. Entramos al versículo 57, es un poco extenso el capítulo 26 del libro de Mateo, pero entramos al versículo 57 que tiene como tema: Caifás interroga a Jesús. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: blasfema, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazo, y otro le abofeteaban, diciendo: profetiza, ¿quién te pegó? Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Profetiza. Y le daban, le escupían, lo maltrataban. Recordemos que Jesús vino como cordero para pagar el pecado de toda la humanidad. Y después de ese sacrificio, que fue el sacrificio perfecto, no hubo necesidad de más sacrificio, porque Cristo pagó por tu pecado, para que tú seas libre de esas cadenas. Jesucristo ya pagó para que tú fueras salvo, para que tú fueras sano. Jesucristo pagó. Las llagas de Cristo te sanan y te libertan. El castigo de tu paz fue sobre Él, y por las llagas de Cristo tú eres sano.
por ese sacrificio tú puedes ir al cielo si tú recibes a Cristo en tu corazón. Si tú le aceptas y si tú le dices, éntrame a mi corazón y yo te recibo, tú eres salvo. Porque por eso vino Jesucristo, para morir por ti y por mí, para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Dice la Biblia que lo maltrataban, le daban de puñetazo, lo herían. Dice el versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé de lo que dices, no sé de qué me habla. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¡Wow! Señor, que se me pegue todo lo tuyo, Maestro. Que se me pegue todo lo tuyo, Señor. Pedro estaba tan penetrado con Jesús que no podía camuflajearse. No, porque Pedro había caminado mucho con Jesús y había aprendido mucho con Jesús. Le faltaba, claro, como a ti y a mí nos falta, pero Pedro había aprendido mucho de su maestro. Pero Pedro estaba temeroso en este momento. Pedro tenía miedo. El miedo le sobrecogió a Pedro y se apoderó de él el miedo y el temor. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Lloró amargamente. Pasamos al capítulo 27 del libro de Mateo. Y es que cada capítulo es una victoria más. En el nombre de Jesús, quédate ahí, sigue con nosotros, que entramos de una vez. Dice la Biblia en el capítulo 27 del libro de Mateo, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Hayas tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. ¡Wow! Guárdanos, Señor. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Versículo 11 dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús les dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilatos entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién querréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?
porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos querréis que os suelte? Y ellos le dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho este. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Haya vosotros. Respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Oiga, ¿cómo dijeron ellos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos, mis hermanos. La gente muchas veces no sabe lo que habla, lo que dice. Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide. Y que Dios libre nuestra descendencia de que nosotros traigamos maldición a nuestra descendencia. Aquí estaba el Señor siendo azotado, siendo maltratado, herido. Dice el versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincado la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, salve, rey de los judíos. Y le escupían. Tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Versículo 32 dice: cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días, lo edificarás. Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Dice el versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elit, Elit, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, vamos, si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó
en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Dice el versículo 62. Apostan guardias en la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Ellos tenían miedo porque ellos sabían. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pusieron guardia en la piedra, sellaron bien ahí y pusieron guardia. ¿Pero para qué? Si cuando vino el ángel, nada más la sopló y ya. Dice el capítulo 28 del libro de Mateo, otra victoria. Dios mío, capítulo 28 del libro de Mateo. Sí, yo sé que tú tienes varios minutos ahí, yo también aquí, pero yo me gozo en el Señor y sé que tú también te gozas. Entramos al capítulo 28 del libro de Mateo. Y dice las escrituras: Jesús resucita de entre los muertos. Jesús resucita de entre los muertos. Dice capítulo 28 del libro de Mateo: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Removió la piedrecita y se sentó arriba de ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron, se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Tenía forma de relámpago. Aleluya. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas,
acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, ustedes van a decir, sus discípulos vinieron de noche y se los robaron, estando nosotros dormidos. Oye, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios mío, qué maravilla. La gloria es de Dios. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, hemos concluido con el libro de Mateo. Mateo, gloria a Jesús. Hemos concluido con el libro de Mateo. La gloria es de Dios. Dios te bendiga. Soy tu hermana Cecilia Jiménez, recordando, leyendo la Biblia